Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Sebastián, yo soy del Departamento de Investigación de GIA Hatari y esta es la primera clase de Geoquímica para Adultos. Entonces, la intención es que en estos 20 minutos de video vamos a hablar sobre los conceptos para la comprensión de química en el agua subterránea, especialmente sobre los conceptos previos que necesitamos para comprender este tema. Entonces, inicialmente debemos tener claro el tema de las unidades de concentración. Entonces, el contenido básico de cada componente presente en el agua subterránea se expresa como una cantidad de esa sustancia con relación al volumen de agua que presentamos, que le denominamos solvente. Entonces, esa relación de la sustancia con respecto al volumen del agua se denomina concentración. Entonces, podemos expresarlo en distintas unidades. Por ejemplo, encontramos la molaridad y la molalidad. Para el caso de las interacciones en el agua es importante que nosotros tengamos claro que estas se dan dada una cantidad de soluto, una cantidad de masa reactiva de soluto, y por eso estas unidades de concentración las preferimos trabajar en unidades de moles, bien sea por litros de solvente o por kilogramos de solvente, y en agua subterránea es muy usual encontrar este componente de molalidad, y la mayoría de reacciones se presentan en molalidad o la mayoría de concentraciones. Existen otras unidades como las partes por millón, las partes por billón, que la misma IUPAC ha recomendado no utilizar, dado que estas unidades se asocian con temas como la densidad del agua, se asocian con otro tipo de características que pues en ocasiones puede generar distorsiones de las unidades que venimos trabajando, y por esto es mejor trabajar en molaridad y molalidad, y la mayoría de los datos se encuentran en estos valores. Entonces, el soluto es la fracción reactiva de la solución la mayoría de las veces, y el solvente es el que nos permite la desagregación del soluto y puede o no intervenir en las reacciones, pero esto lo vamos a venir tratando en este y en otras sesiones. Entonces, existen distintos tipos de reacciones químicas en el agua subterránea, y la mayoría pues son reacciones reversibles. Entonces, por lo general nosotros vamos a encontrar este tipo de simbología indicándonos que se dan este tipo de reacciones. Las disociaciones de sales inorgánicas en el agua en general nos producen, bueno, acá encontramos que esta sal, el cloruro de sodio, se nos disocia en el agua y nos quedan sus estados iónicos. Ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre qué es un ion. Y así como hay soluciones o disociaciones en las que no tenemos interacción de los solutos con el solvente, encontramos otras disociaciones en las que existe reacción entre el solvente y el soluto que estamos trabajando. Entonces son dos tipos de disociaciones diferentes. Para cuando nosotros hablamos de reacciones químicas debemos tener claro que una molécula es estable cuando su carga neta es cero. Entonces nosotros encontramos acá que en este caso por ejemplo, el calcio tiene una valencia de +2, el carbono una valencia de +4 y el oxígeno una valencia de -2. Por 3 átomos de oxígeno que tenemos interactuando en esta molécula, encontramos una carga de esta parte de la molécula, una carga de -6, y de -6 que nos aporta el oxígeno, y por el calcio y el carbono encontramos una carga neta de 6 positivo. Por lo tanto, estas dos cargas se neutralizan y la carga neta de esta molécula es 0. Cuando ocurre una disociación, como las que hablamos en el caso anterior, en la diapositiva anterior, encontramos que existen o se generan partículas que tienen una carga neta, bien sea positiva o negativa. Entonces, estas partículas o estas moléculas con carga positiva se denominan cationes, y estas partículas con carga negativa se denominan aniones. Entonces, cuando la suma de los estados de oxidación de una molécula, como en este caso, es distinta de 0, hablamos de que esta molécula tiene una carga determinada y se habla de estas como iones. Al estar fuera del equilibrio, los iones son moléculas mucho más reactivas que todo el tiempo están interactuando dentro de las soluciones buscando la estabilidad electrónica. Entonces,
este tipo de actividades vamos a encontrar que nos generan unas dinámicas diferentes en el agua y ya vamos a ir mirando todo lo que nos genera. Ahora, existen otro tipo de reacciones en las que cambian los estados de oxidación de las moléculas y estas se denominan reacciones de oxidorreducción. Entonces, para este caso, por ejemplo, tenemos este ion de hierro y tenemos este ion de oxígeno, cada uno pues con su estado de oxidación correspondiente, como indicamos aquí. Y encontramos que cuando estas dos moléculas interactúan o reaccionan, se produce este óxido ferroso. Entonces, ¿qué pasa acá? Este óxido férrico, perdón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este estado de oxidación del oxígeno es de menos 2 por 3, nos da una carga de menos 6 de esta sección. Por lo tanto, para obtener una carga neutra, yo debo tener una carga de 6 positivo. ¿Y esto qué significa? Que el estado de oxidación de este hierro me cambió de más 2 a más 3. Y por lo tanto, 3 por 2 me da 6 positivo, esta es una molécula estable. Ahora, estos cambios de estados de oxidación son los que nos permite definir una reacción de oxidorreducción. Entonces, en esta siempre hay una especie química que se oxida y una especie química que se reduce y una especie química que se oxida. La especie que disminuye el estado de oxidación, entonces acá vemos que el oxígeno pasó de valor 0 a valor menos 2, se denomina especie oxidante. Y la especie que aumenta el estado de oxidación, como en el caso del hierro, que pasó de más 2 a más 3, se denomina especie reductora. Entonces, estos 4 electrones que encontramos acá libres hacen parte del balance de las cargas eléctricas dentro de la reacción, y sus implicaciones y las cuestiones particulares las vamos a ver en otra oportunidad. Pero esto tiene que ver con estas mismas reacciones de oxidorreducción. Ahora, otro tipo de reacciones que pueden ocurrir en el agua también son las disoluciones sin que haya disociación de las moléculas. Entonces, este es el caso de la mayoría de los gases antes de que reaccionen. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener en la interfase de una lámina de agua podemos tener oxígeno gaseoso, y por el efecto de la presión y la temperatura tenemos una cierta disolución de esa misma molécula de oxígeno sin estar disociada en el agua. Entonces pasamos de un estado gaseoso a un estado acuoso. Esta reacción, por ejemplo, es la reacción del oxígeno disuelto, y también más adelante vamos a ampliar un poquito sobre estos temas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la conceptualización de la ley de acción de masas, y esto nos va a permitir ahondar un poco en el tema del equilibrio químico en las reacciones. Entonces, cualquier cambio químico de la sustancia se expresa mediante una reacción. Entonces nosotros encontramos los reactivos, los productos, y a cada uno de ellos les asociamos un coeficiente estequiométrico que nos indica la cantidad de paquetes reactivos que nos van a empezar a interactuar en la reacción. Entonces, acá cada uno de estos cambios alcanza el estado de equilibrio cuando existe una determinada relación entre los reactantes y los productos. Entonces nosotros vemos que cuando yo tengo una cierta cantidad de masa de reactivos o reactantes y de productos, alcanzo un valor de estabilidad, y eso es un valor constante. Entonces, este equilibrio es particular para cada reacción, dado que depende de la acción de la masa que está interactuando en estos cambios químicos. Y esta constante se le llama constante de equilibrio químico, y para cada tipo de reacciones tiene unas particularidades que vamos a ir ahondando. Ahora, ¿qué pasa? Este valor que encontramos acá para cada una de estas sustancias la denominamos concentración efectiva. El concepto de concentración efectiva tiene que ver o estar relacionado con la cantidad de interacciones que me puede generar una cierta cantidad de masa en el agua. Entonces, nosotros tenemos una concentración, o sea, una cantidad de masa de esa sustancia en el agua, disuelta en un soluto, y la estamos elevando la cantidad de partes reactivas, al coeficiente estequiométrico, a la cantidad de paquetes reactivos que tenemos en esta solución. Entonces, ¿esto qué implica? Que lo que nosotros estamos tratando es de representar la cantidad, o bueno, la interacción que puede tener esa masa con todas las demás
con todos los demás tipos de masa o elementos que están interactuando en nuestro proceso químico, en nuestro cambio químico. Entonces, por eso esto se llama la ley de acción de masas, porque estamos hablando de cuál es el efecto que esa masa de esa sustancia o las masas interactuantes en esa reacción está generando dentro del sistema químico. Ahora, cuando una solución es no ideal, este valor de la concentración efectiva depende de la fuerza iónica, y la fuerza iónica, como vamos a ver más adelante, depende de la cantidad de partículas que están interactuando en el agua. Entonces, para las soluciones no ideales, la fuerza iónica se halla como un medio de la sumatoria de la concentración molar de cada una, molar o molar, también puede ser de cada una de las especies que están interactuando dentro de mi reacción, y cada una de esas masas multiplicada por la carga al cuadrado de cada uno de esos elementos. Entonces, ¿qué tiene que ver esta fuerza iónica? La vamos a ir mirando a la par de este concepto de actividad química. Entonces, la actividad química es la interacción o el efecto individual que genera cada una de las sustancias que me interactúan en el agua, y depende de la naturaleza y de la masa de cada ion. Entonces, esta es la expresión general para la actividad química de una determinada especie. Entonces, la actividad química es igual a un coeficiente de actividad por la masa de esa especie química que estoy mirando. Ahora, cuando conozco la fuerza iónica de una solución, el coeficiente de actividad lo podemos determinar a través de esta expresión, que es la ecuación de Debye-Huckel. Esta ecuación me relaciona unas constantes A y B que dependen de la temperatura y están tabuladas, las podemos encontrar en tablas. Z, que es la carga de la especie química a la que le voy a determinar mi coeficiente de actividad, y un A, que es el diámetro efectivo de esa especie química, del ion, y también es una constante que podemos encontrar tabulada para este tipo de expresiones. Entonces, cuando tengo la fuerza iónica, hallada con la expresión que ya habíamos visto, yo la ingreso en la ecuación y a partir de ella determino el logaritmo negativo del coeficiente de actividad. Cuando tengo este valor, lo despejo de esta fórmula y lo ingreso en mi ecuación de actividad, y así determino para la especie iónica y la actividad iónica que me está generando, o la actividad química que me está generando. Ahora, cuando yo tengo fuerzas iónicas mayores a 0.1, es necesario corregir el coeficiente de actividad, y esto se realiza gracias a la ecuación de Davis, que es esta misma que encontramos acá. Esta ecuación de Davis tiene un término adicional, pero pues no necesitamos ningún otro dato diferente a los que ya teníamos. Entonces, hay otro tipo de correcciones que nosotros podemos incluir cuando tenemos valores distintos de fuerza iónica, pero estos no los abordamos en esta presentación. Ahora, esta es, digamos, la secuencia con la que vamos a calcular las actividades químicas para una solución. Entonces, teniendo la fuerza iónica, la ingreso bien sea en la ecuación de Debye-Huckel o en la de Davis. Con ellas calculo mi coeficiente de actividad en cualquiera de los dos casos, según lo que ya vimos sobre la fuerza iónica, y a partir de ello determino la actividad química. Entonces, si yo tengo una reacción de este tipo, calculo la fuerza iónica sumando los productos de la masa de cada uno de mis productos y reactantes, ¿sí? Multiplicándolos por sus respectivas cargas al cuadrado, ¿cierto? Este valor lo ingreso en el coeficiente en las ecuaciones para calcular los coeficientes de actividades. Entonces digo que para calcular, por ejemplo, en este caso, el coeficiente de actividad de C, ingreso la carga de C y el radio iónico de C. A partir de eso obtengo mi coeficiente de actividad de C, y con la masa de C y el coeficiente de actividad de C hallo la actividad química de C dentro de la reacción. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? A partir de ello, nosotros hablamos también de calcular una constante de equilibrio con las actividades químicas. Entonces, esta más efectiva que nosotros hablábamos para soluciones ideales, la reemplazo para soluciones no ideales, que es la mayoría de interacciones que nosotros encontramos en el agua subterránea. Reemplazo estos valores con la actividad química, y a partir de esto determino mi coeficiente de equilibrio, o mi constante de equilibrio. Ahora, realmente estas constantes de equilibrio se determinan experimentalmente en laboratorio,
Y lo que nosotros hacemos con estas constantes de equilibrio cuando las conocemos es encontrar la cantidad de masa que podemos obtener de una reacción química. Realmente estas son constantes que nosotros encontramos tabuladas debido a experimentos de laboratorio, y estos valores a nosotros lo que nos permiten es calcular la masa que se va a producir en una determinada interacción química debido a una determinada composición de una solución. Entonces, ya.